Perfecto. Bueno, comenzamos la cuarta clase de resiliencia, ¿sí? La clase anterior habíamos visto las características de una persona resiliente, la anotaron. A ver, ya vamos a comenzar participando. ¿Quién quiere leer las características que anotamos la clase pasada? ¿Quién la tiene ahí a mano? Y la recordamos. Así retomo y termino lo que... Pablo está levantando la mano. Gracias, Héctor. Pablo, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, las características de personas resilientes son, había dictado 11. La primera era, son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones. La 2, son creativas. La 3, confían en sus capacidades. La 4, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. La 5, ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. La 6, se rodean de personas que tienen siempre una actitud positiva. La 7, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones, entre paréntesis, dominio propio. Exacto. La 8, son flexibles ante los cambios. La 9, son tenaces en sus propósitos. La 10, afrontan la adversidad con humor. La 11, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Ahí leyó todas las que vimos la clase pasada. Para terminar lo que había quedado de la clase pasada, voy a dar un ejemplo que habla de, en cuanto a los recursos, como ejemplo de lo que esta materia nos da, ¿sí? Cuando estamos ministrando, cuando tenemos una persona que le tenemos que hablar o que quiere hablar con nosotros, son recursos o técnicas, métodos que tenemos para ver cómo proceder, ¿sí? Frente a esa persona. Y les voy a dar un ejemplo. Tenemos un terreno lleno de piedras, rocas grandes, pero tenemos que construir ahí. Entonces, tenemos que ver la manera de poder sacar esas rocas para poder construir, para hacer los cimientos primeramente, ¿no? Si nosotros lo llevamos a esto de lo que estamos viendo en resiliencia, tenemos varias opciones. Una, podemos ir a contratar una máquina grande, un hombre que maneje esas máquinas excavadoras que saquen las piedras. Otra, con varios trabajadores que empiecen a romper las piedras con diferentes herramientas. O hay otra, que en cuanto al contexto, porque generalmente donde están estos terrenos con muchas rocas y todo eso son zonas de sierra, de montaña, o hay otro método más adecuado, que conoce el que vive en ese lugar, que conoce el que estudió esos terrenos, que es rodear las rocas, las piedras grandes, con fuego, y después echarle agua. Cuando llega esa roca a una temperatura determinada y vos le echás agua, se quiebra sola. Entonces ahí tenemos las distintas metodologías que nosotros podemos utilizar frente a una persona que está pasando distintas situaciones. Pero de acuerdo a lo que nosotros vamos a incorporar como conocimiento, vamos a ver de qué manera procedemos, de acuerdo a la persona que tenemos enfrente. ¿Cómo habla? ¿Qué dice? ¿Cuál es su conducta? Nosotros aprendiendo esto, vamos a ver en qué situación está esa persona. Porque si nosotros nos fijamos, hay personas que están con el corazón dispuesto y por lo tanto el Espíritu Santo va a obrar de manera inmediata, porque ese corazón ya quiere de Dios, ya está dispuesto. Pero a otras personas no les ha pasado que vienen, se descargan, cuentan todos sus temas y después siguen con su vida. Siguen con su vida
Dios por ahí la ayudó, pero está bien, gracias Dios, gracias Señor, pero siguen con su vida. Bueno, esa persona, su corazón no estaba dispuesto, no estaba realmente quebrantado, con ganas de cambiar, sino que simplemente se presenta y les cuenta una situación, un dilema que está viviendo y busca que lo animemos, que lo ayudemos, pero después no cambia su manera de vivir, sino que sigue conforme al mundo. Nos ha pasado, seguramente, nos ha pasado. Entonces, si nosotros entendemos la situación en que está esa persona y buscamos estos recursos, vamos a manejarlo de otra manera. Y después, Dios dirá, tal vez Dios seguirá haciendo con otros pastores, con otros hermanos, con otros líderes en esa persona. Pero nosotros hacemos lo que conforme entendimos y lo que Dios nos puso en ese momento. Pero teniendo todos estos recursos y todas estas herramientas. Y si nosotros conocemos ese terreno, vamos a usar el recurso mejor, adecuado, el que va justito a esa persona que está pasando determinada situación. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? ¿Lo están entendiendo? Ese es un ejemplo para conocer y saber que estos recursos nos sirven para eso, ¿sí? Conforme a la persona que tengamos enfrente. ¿Sí? Vamos a aprender a discernir, vamos a aprender a ver la conducta, si abre su corazón, si no lo abre. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta. Ah, bueno, no abre su corazón, no cuenta todo, cuenta algunas cosas. Bueno, a ver, ¿por dónde voy? ¿Qué pregunta le hago? ¿Qué pregunta le puedo hacer para detectar en qué situación está esa persona? ¿Realmente quiere recibir ayuda de Dios? ¿O viene solamente a descargarse y listo? Si viene a descargarse y listo, por supuesto, como nosotros como ministros tenemos que escuchar y aconsejar y hablar, por supuesto. Pero tenemos que discernir eso. Para como nos enseñan en la otra materia, ¿no? Poner distancia, no involucrarnos, sino guiar a la persona y saber, a ver si está dispuesta o no realmente a recibir de Dios. Eso lo tenemos que discernir. Eso lo tenemos que discernir y poder decirle lo que nos corresponde a nosotros y después dejar que Dios siga haciendo. Eso también es parte nuestra. Entender, a veces nos obsesionamos con personas y capaz que no es el tiempo. No es el tiempo, no está el corazón predispuesto. Bueno, dejar que Dios haga. Tal vez no con nosotros, con otra persona que Dios ponga. Saber entender eso también. Eso era para cerrar la clase pasada. Ahora lo que vamos a tratar en esta clase es cómo desarrollar la resiliencia. Si bien muchos en sus tareas, que ahora vamos a hablar de las tareas, muchos me han mencionado que se sientan resilientes, sí, por supuesto, en muchos de los puntos nos sentimos resilientes y sobre todas las cosas en el camino del Señor, por supuesto. Pero hay cosas que podemos seguir desarrollando, que nos va a servir. Si nosotros lo seguimos desarrollando, nos va a servir para esto que estamos explicando, ¿sí? Para verlo en la otra persona, a ver cómo actúa, qué tiene, qué no tiene de resiliente, ¿sí? Vamos a ver los distintos, hay varios puntos que nos ayudan a desarrollar la resiliencia. Y vamos a ir anotando y explicando a la vez, ¿sí? Así que tengan listas ahí las lapiceras. El primer punto que nos ayuda a desarrollar la resiliencia es darnos cuenta de esto.
Cuéntate otra historia. Cuéntate otra historia. Y ahora la vamos a pasar a explicar. Primero lo explico más o menos y después copiamos una breve reseña. Así no se les hace tan pesado. El primer punto es cuéntate otra historia. ¿Y por qué cuéntate otra historia? Porque nosotros en nuestra mente tenemos un narrador interno que cuando nos pasa alguna situación dolorosa, algo determinado, inmediatamente ese narrador interno entra a exagerar. ¿No les ha pasado? En el momento que nos pasa una situación así dolorosa, tendemos a pensar que no va a terminar nunca, que no hay solución, o sea, ese es el narrador interno. Pero ¿qué pasa en nuestro inconsciente? ¿Cómo actúa nuestra mente? Eso va a ser en lo inmediato. Pero después, como actúa nuestro sistema inmunológico en nuestro cuerpo, actúa nuestra mente. Entonces, cuando pasa un determinado tiempo, ya es como que empezamos a entender que no, mira, lo empiezan a ver de otra manera. No, mira, puede haber una solución a esto. No, el dolor no es tan permanente, no es eterno. Entonces, ese sistema inmunológico, psicológico que tenemos en nuestra mente, empieza a trabajar y nos empieza a mostrar que no es que se acaba el mundo frente a eso que nos está pasando, sino que hay solución. No, mira, pasó un momento y ya no pienso igual. Sí, podemos hacer de determinada forma. Sí, podemos manejarnos ese es el sistema inmunológico de nuestra mente, en lo psicológico. De la misma manera que se maneja el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, con las defensas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el detalle acá? El detalle es que si nos pasa una situación dolorosa, una situación que no nos esperábamos, y empiece nuestra mente, nuestros pensamientos a decir, no, nos empieza a desesperar, acordémonos, no, en este narrador interno que exagera. Entonces, al conocer esto, nosotros mismos vamos a empezar a actuar ese mecanismo inmunológico en la psique, en lo psicológico, lo vamos a manejar más rápido. Lo vamos a manejar más rápido. Es el mecanismo que nosotros, no es algo que no conocemos, porque estamos en Cristo, es el mecanismo que nosotros utilizamos declarando la palabra. Nos pasa esta situación, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No, Señor, sé que tú vas a... Eso lo tenemos, pero esto es mirarlo con otra perspectiva. Es poder explicar a esa persona y conversa de este punto, para después decirle, no, mirá, la palabra dice esto. ¿Se entiende? Es como un paralelismo. Es hablar con otra terminología para que esa persona inconversa que nosotros estamos ministrando lo entienda de otra manera. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos en cuenta después qué vamos a decir con respecto a Dios. Eso nosotros lo tenemos incorporado. La palabra, declarar la palabra, que el Señor nos ayude en esa situación. Pero la persona inconversa no, todavía no. Ahora, es lo que estamos hablando recién, tenemos una persona inconversa que nos damos cuenta que está ahí, quebrantada, queriendo de Dios, pidiendo explicaciones, buscando de Dios. Bueno, ahí obviamente no perdemos el tiempo entrando por todos estos mecanismos, sino ahí le hablamos de Dios directamente. Pero tenemos que discernir en qué etapa está esa persona. Y esto nos ayuda a discernir en qué etapa está esta persona. Vamos hasta ahí, háganme con el dedito. ¿Van entendiendo? Bien, gloria a Dios. Vamos con el segundo punto. Cuestión de actitud. Cuestión de actitud. Entonces, en el primero era el narrador interno que, no sé si han copiado, pero es cortito, que tiende a exagerar. ¿Sí? Y después
en nuestro inconsciente actúa ese mecanismo inmunológico, ¿sí? Psicológico, no en cuanto a las defensas del cuerpo. ¿Para qué? Para decir, no, espera, que no es lo primero que se te apareció en tu pensamiento. No. Hay una manera, no es eterno, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo, cuestión de actitud. Acá son dos comparaciones simples. Una, tenemos una actitud correcta, que esa actitud correcta nos va a llevar al crecimiento. Ahí si quieren ir a notarlo, porque esto es ahí sintético. Es tomar la actitud correcta que nos va a llevar al crecimiento. Y está la otra actitud, lo ponen enfrentados, y está la otra actitud de victimización, que quedas estancado. ¿Sí? Entonces, acá en cuestión de actitud es ¿qué actitud tomo? Y ahora, fíjense, es para nosotros, pero después con la persona que tenemos enfrente, nos vamos a dar cuenta qué actitud está tomando. Si es de víctima, no, toda la culpa es de mi familia, toda la culpa es del otro, o realmente está asumiendo la responsabilidad. Depende, obviamente, siempre depende de lo que esté pasando, ¿no? Yo lo estoy dando como ejemplo. Pero entonces ahí nosotros vamos a acordarnos de esto. Ah, no, la persona que está enfrente de nosotros está tomando una actitud de victimización. Bueno, ¿qué hago si está tomando una actitud de victimización? Le hablo, le pregunto para que se dé cuenta, de acuerdo a la conducta y a la actitud que tiene, que se dé cuenta que está en una actitud de victimización, que le está echando la culpa a todos los demás y no está tomando su responsabilidad. Entonces le voy a hacer preguntas para que ella se dé cuenta. No le vamos nosotros a decir, no, vos estás en una actitud. No, nada, para nada. No, siempre, acuérdense lo que leímos en la clase pasada, siempre de acuerdo a lo que ellos hablan, siempre de acuerdo a lo que ellos dicen, ahí le vamos a ir preguntando, ahí las vamos a estar guiando, ¿sí? No es nuestra, digamos, decisión ni nuestra forma de estar con el dedo acusador, ni mucho menos. De eso lo vamos a hablar ahora más adelante. No, para nada. Siempre con respecto a lo que hablan. Entonces, esto nos lleva a lo que yo estaba diciendo. Teniendo esta herramienta, estos recursos, yo me voy a dar cuenta de esta persona qué actitud y qué conducta está teniendo. ¿Sí? La número 3. ¿Quién creo que soy? Y ahí es lo que estuvimos trabajando, que hoy recibí tareas que no eran obligatorias, que eran opcionales, y qué bueno es que a partir de ese ejercicio se den cuenta de que a veces no nos conocemos tanto, ¿sí? Y nos vamos conociendo más con estos ejercicios y estas tareas, ¿sí? Es importante saber quiénes somos. Y le vamos a mostrar a la otra persona, le vamos a guiar para ver si se conocen también. Se están sabiendo cómo se manejan, quiénes son. Todo esto nos sirve primero para nosotros y después para esa persona que viene a buscar ayuda a nosotros, que viene a ministrarse, o ya hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, que así como estamos aprendiendo nosotros, hermanos en Cristo, que por ahí ustedes detectan esto, y bueno, los van guiando, ¿sí? Número 4, el perdón, agregamos algo en el punto 3. ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos, coma? ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos, coma? Y ahí va una pregunta. Punto seguido. ¿Tiene que ver con la realidad?
o la imagen que tenemos de nosotros mismos es irreal. Eso se los dejo a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿tiene que ver con la realidad o la imagen que tenemos de nosotros mismos es irreal? 4. Crea un diario de gratitud. Sí, perdón, Juan. Perdón, Juan. ¿Repito? Bien, repito. Entonces, lo que agregamos en el punto 3 es, ¿qué percepción tenemos de nosotros mismos? Coma. Y ahí va, perdón, punto seguido había dicho, y ahí va una pregunta. ¿Tiene que ver con la realidad? ¿O la imagen que tenemos de nosotros mismos es irreal? ¿O la imagen que tenemos nosotros mismos es irreal? ¿Estamos, Juan? Ahí está. Muy bien. Así que por ahí ayudaste a alguno más que se había quedado. Bien. El punto número 4 es, crea un diario de gratitud. Esto es más o menos parecido a la... bueno, no, es parecido, no es igual a lo que el profe Ariel, pastor Ariel, les va a dar con la cajita. Crea, sí, Mabel Sánchez. ¿Alguna duda o va bien? Desmuteate, Mabel. No, no, todavía no te desmuteaste. ¿Sabés escribir por el chat? ¿Te quedaste? A ver, haceme así o no. ¿Te quedaste? ¿En la 3? ¿En cuál te quedaste? Ahí te desmuteaste. 4. En la 4. Bien. Ahí estábamos haciendo con mímica. En la 4, crea un diario de gratitud. Crea un diario de gratitud. Entonces, estaba acotando que no es igual, pero que está relacionado, está parecido a lo que el pastor Ariel les va a dar, lo de la cajita. ¿Sí? Es parecido. Es tener un cuadernito, una agenda, una carpeta, y ir anotando todos los días qué hace Dios en nuestras vidas y agradecerle. ¿Sí? Ir agradeciendo todo lo que Dios hace en cada momento. Y cómo nos ha usado también, agradecerle por cómo nos usa en determinadas circunstancias, anotarlo. Porque en los momentos que por ahí tenemos, que estamos más o menos, que estamos medio tristes o que estamos pasando situaciones, si leemos eso, también nos anima. ¿Sí? Y, uy, mirá Dios lo que hizo acá con mi vida. Gracias, Señor. Y le volvemos a agradecer. Es importante ese diario de gratitud. Bien, ese es el número 4. No agregamos nada, sino que eso es lo que hablamos, ¿no? Nos ayuda a seguir adelante. Nos ayuda también a acordarnos de cada día ver qué hace Dios. Porque si nos detenemos, por ahí el cuaderno lo llenamos en poquitos días. Si nos detenemos en cada cosa que Dios hace. Bueno, el número 5. Enfrenta tus miedos. Eso también en alguna clase lo hemos comentado. Si mal no recuerdo, en la clase 2 lo hemos comentado, ¿sí? Que a veces nosotros decimos, ay, no, sí, Señor, vas conmigo, pero hay cosas que por ahí no nos animamos a hacer. Y hay que reconocerlo. ¿Por qué no nos animamos a hacer determinadas cosas? ¿Qué miedo tenemos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Sí? ¿A qué le tenemos miedo?
Por ahí va a haber miedos, no solamente a enfrentar proyectos o determinadas cosas, sino miedo a la oscuridad, miedo a los insectos, miedo, son ejemplos. Pero bueno, eso hay que enfrentarlo. Y ahora les voy a dictar cómo se enfrenta. Primero que todo, ¿sí? No se trata de dejar de tener miedo. Anótenlo. No se trata de dejar de tener miedo. No se trata de dejar de tener miedo. Coma. Sino de seguir adelante a pesar del miedo. Entonces, vuelvo a repetir. No se trata de dejar de tener miedo. Coma. Sino de seguir adelante a pesar del miedo. Entonces, a pesar de que eso me cuesta, de que yo tengo miedo, con el Señor voy a seguir adelante. Voy a seguirlo, lo voy a enfrentar. Y tal vez al otro día me agarre de nuevo. Pero seguiré, seguiré. ¿Sí? Porque con el Señor todo lo podemos. Y el Señor te ayuda a enfrentar ese miedo. Está ahí con vos. Entonces hay que dejarlo que Él haga en nosotros. Y al otro día nos vuelve a pasar, que nos pase, no importa, lo enfrentamos de nuevo. Y así hasta que ya, cuando queramos acordar, no va a estar más eso. No va a estar más, porque Dios lo va a hacer. Entonces, enfrentémoslo, enfrentémoslo. Número 6. Practica la compasión. A ver, si nos habla el Señor de eso, ¿no? Practica la compasión. Ojo que nos creemos nosotros re compasivos, re misericordiosos. ¿Y saben qué? Muchas veces no lo somos. Muchas veces levantamos el dedo acusador y hacemos juicio. Tal vez sin darnos cuenta, otras veces no, dándonos cuenta. Entonces, tomemos conciencia de cuándo estamos haciendo eso, para ponernos en el lugar de la otra persona, para tener empatía de la otra persona y para acordarnos de dónde Dios nos sacó. Tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios, por favor, porque a veces no actuamos con compasión. Compasión sería igual a misericordia, es parecido, está relacionado a la palabra. A veces somos ese fariseo que seguimos de largo. Y lo digo por mí también. A veces somos ese fariseo, ese, ¿no? Religioso, ese de la ley, que sigue de largo y deja al que está tirado. Sin darnos cuenta muchas veces. Pero tenemos que tomar conciencia de eso. Misericordia quiero, no sacrificio. No entremos en el contexto. Pero Dios dice misericordia quiero, no sacrificio. Hay alguien que ya hizo el sacrificio. Nosotros tenemos que tener misericordia y pensar en esa persona. Pasa más seguido de lo que nosotros nos imaginamos. Hermanos que se equivocan, hermanos que se apartan, y le echamos fuego. No, leña, le echamos fuego. Le echamos fuego consumidor como si nosotros fuéramos Dios. Y eso tenemos que tomar conciencia. Porque ¿saben qué? Dios nos va a poner a prueba y vamos a atravesar eso. Y después, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo me equivoqué? Muchas veces
no hay hermanos que levanten a ese hermano caído. Entonces, tenemos que tomar conciencia de esas situaciones. Porque, ay, hermanos, cuando te das cuenta. Lo que estoy hablando es por experiencia. Y yo creo que muchos de ustedes también lo han atravesado. Cuando te das cuenta de lo que haces, no sabes cómo pedir perdón a Dios. A veces actuamos muy religiosos. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que actuemos como religiosos. Dios quiere que estemos dispuestos, que entendamos a la otra persona lo que le está pasando y que lo ayudemos. Eso es lo primero. Después va a depender del contexto de la situación, de lo que le esté pasando a esa persona y de cómo actúe esa persona. Obvio. Pero primeramente la compasión, la empatía, cosa que en esta sociedad estamos teniendo un ejemplo de no hay empatía. Es muy importante. Nosotros como ministros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, póngale el nombre que quieran. Tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Entonces, practica la compasión, entre paréntesis pongan empatía, misericordia. Pongan esta oración. Nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros. Nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros. Coma. Con una actitud de bondad y no de juicio. Con una actitud de bondad y no de juicio. Bien, el número 7, practica el perdón. Estos dos puntos lo hablamos un montón, ¿no es cierto? En la iglesia, en reuniones. Practica el perdón. Nos enseña el Señor que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Primero aceptar que Dios nos perdonó y después nosotros practicar el perdón. Qué importante. Pero miren, tenemos la palabra hermosa del Señor, pero miren esta oración, si no les hace ver de otras perspectivas, ¿sí? Esto es lo que nos lleva a estudiar esta materia. Vemos lo que ya conocemos, pero de otro punto de vista y con otras perspectivas y con otras palabras. Miren esto. Perdonar, ahora yo se los dicto, pero primero se los leo. Perdonar es salir al encuentro del otro. ¿Cómo? Lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Ahora sí lo dicto. Perdonar es salir, perdonar es salir al encuentro del otro, coma,
lo que nos permite al mismo tiempo me río porque estoy viendo un hermano que está re cómodo y eso nos permite también tener las clases virtuales, estar cómodo, distendido, escuchando la clase. Gloria a Dios. Lo que nos permite al mismo tiempo, punto y coma, salir al encuentro de nosotros mismos. Salir al encuentro de nosotros mismos. Lo que nos permite al mismo tiempo, punto y coma, salir al encuentro de nosotros mismos. Antes de preguntarles todos estos puntos, qué opinan o si tienen algo que compartir con nosotros, les quiero hablar de la tarea, la obligatoria número 1. Tienen tiempo esta semana, a menos que por privado me hayan explicado tal o cual cosa y ya hayan hablado conmigo, los demás tienen tiempo hasta esta semana. ¿Por qué? Porque ahora voy a dictar la tarea 2 obligatoria final, porque ya nos quedan 2 clases nada más, ¿sí? Entonces, esta semana nada más tienen para entregar sí o sí la 1. Ahora después no, les voy a dictar ahora porque si no por ahí nos ponemos a hablar y me olvido. Les dicto la tarea 2, obligatoria final, y ya después los dejo hablar, ¿sí? Anoten, tarea 2, obligatoria final. Por favor, pónganse al día. Yo entiendo que tienen un montón de actividades, pero si están haciendo esto, creo que es importante para ustedes. Entonces, por favor, pónganse al día, ¿sí? Son muchos que me deben todavía. Bien. La tarea 2, obligatoria final, es la siguiente. A partir de las clases transitadas hasta hoy, o sea, clase número 4, hasta hoy, coma, hacer una descripción de lo visto y una reflexión de la experiencia vivida. Y hacer una reflexión de la experiencia vivida en estas 4 clases. ¿Se entendió? Bueno, ahí ya está planteada la tarea número 2, obligatoria final. Por supuesto que lo ideal sería que ya me lo entregaran la clase que viene. Los que ya me entregaron la primera la van a poder hacer seguramente. Pero bueno, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ya la clase final, la número 6, estaríamos cerrando, compartiendo de Andrea, todos los temas. Sí. Perdona, ¿podrías repetir? Piden acá, por favor. Gracias, gracias. Repito la tarea 2, obligatoria final. A partir de lo transitado de las clases hasta hoy, describir
lo visto, describir lo visto y hacer una reflexión de la experiencia vivida. O sea, lo que tienen que hacer es una descripción de las 4 clases, un resumen, ¿sí?, de lo que vimos, qué les pasó, y después la reflexión de qué les pasó a ustedes con estas 4 clases. ¿Por qué lo hago hasta ahora? Porque la clase que viene, número 5, vamos a ver la resiliencia en la niñez, ¿sí? Y después la 6ª vamos a hacer como un pequeño resumen, y después van a poder ustedes expresarse y opinar lo que les ha pasado. Lo pueden, o sea, la tarea que me van a entregar a mí después, si quieren, la pueden expresar con todos en la clase final, ¿sí? ¿Entendieron? ¿Todo bien? Ahora sí, el que quiera hacer algún comentario, dar una opinión, la puede hacer. Tenemos unos minutitos todavía. Sí, Carla. Hola pastora, bendiciones. Bendiciones. Quería saber si la tarea la tenemos que pasar al WhatsApp o al mail, en resumen que hagamos. Gracias por hacerme acordar de eso. Capaz que el impedimento es el mail, ¿sí? Porque todos se han confundido con es un 0, no es ni O, y además en un momento yo vi que compartieron mi mail con la mayúscula de mi apellido, y los mails no van con mayúscula. Entonces hubo una confusión. Entonces, dicho esto, gracias Carla, por favor, los que les falta entregar la tarea, si es por eso, mándenmelos por WhatsApp. Por WhatsApp. Al que lee fácil por mail, me lo mandan por mail. Pero si no, todos por WhatsApp, por privado, a mi WhatsApp. ¿Sí? Bueno, gracias Carla por hacerme acordar. Sí, Félix, te escucho. Estás sin sonido, Félix. Sí, no se escucha. Capaz que por los... A ver, habla. Tenés abierto el micrófono, pero no se escucha. Ahí, gracias, Silvia. No, no se escucha. Mientras arregla el audio Félix, ¿alguien quiere opinar sobre lo que estuvimos? No, no se escucha. Sobre lo que estuvimos hablando. ¿Alguien quiere hacer una reflexión de eso? ¿Les llamó la atención algo? ¿Les quedaron dudas? Hoy están muy tranquilos. Están fríos hoy. Hoy están tranquilos. Cristian, abriste el micrófono, ¿querés decir algo? Sí, bendiciones. Bendiciones. Mientras hablaba la pastora, hizo una reflexión sobre un salmo, ¿no?, de David en su prueba, en su lucha, que él trataba de educar a su alma, que decía: alma mía, bendice a Jehová, porque él es el que te corona de favores, de misericordia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y bueno, mientras hablaba la doctora, me hizo su alma, corregirla, incentivarla, hacerle ver quién era su creador, llevarle al propósito de formarla. A veces nosotros tratamos de Félix, formar, cortá pero a veces el en video palabras no así. nos formamos, Félix, no nos alentamos. Félix, perdona que te interrumpa. Cortá el video así sale bien No. el audio. Cristian. Cristian, perdón. No, te decía Héctor, Cristian, que... Ahí está. Ahora sí. Ahora se entiende. Ahora sí, porque Sí. se cortaba mucho. Te estábamos escuchando, de educar nuestra alma. No digo que la relación es con... Claro, que él educaba a su alma y decía: alma mía, bendice a Jehová, porque él es el que corona de favor y misericordia. Y mientras hablaba usted, yo me daba cuenta que en todo este tiempo, más allá que obviamente que la tarea es tratar de formar, educar y tener un concepto de una formación, tanto como espiritual, y tener los sentidos, como decir, bien puestos, dónde estamos ubicados, cuál es la función y cuáles las cosas, a pesar de su prueba de lucha, de sus
estados emocionales muy altos, muy bajos, era una persona inconstante, no tenía un nivel, decir, recto, sino que tenía altos y bajos, y continuamente él se trataba de alentar, decía, Jehová es tu guardador, tu ayudador, alma mía, Él es el que te saca del hoyo tu vida, Él es el que te corona, porque a veces cuando uno leía, yo leía ante el Salmo, decía, este hombre es un desequilibrado mental, porque por rato decía, Dios me bendice, y por rato decía, me has abandonado, ¿dónde me pusiste? Entonces, es como que pasaba altos y bajos, y a veces cuando nosotros predicamos y hablamos, si uno lo lleva psiquiátricamente, decimos, este es un hombre desequilibrado, no sabemos lo que le está pasando, porque si el rato está diciendo que Dios es su fortaleza, por rato dice, me has abandonado, está mi alma enlutada, y por rato decía, tú me vas a sustentar, tú me vas a ayudar. Estaba pasando en estados que a veces, que nosotros, yo también me reflexiono y nos damos cuenta que todavía cuando vamos pasando en el trayecto de la vida, nos va costando valorar ese poquito, como decir, tener una línea con Dios. Y a veces nos pasa, ¿no? A veces nos sentimos como David, que por ahí por rato tocamos el cielo, por rato estamos como una bolsa de papa, por ahí no sabemos cómo estamos. Y mientras usted hablaba eso, se me ilustraba la relación, ¿sí? De la instancia que él vivía con el Señor, ¿no? Gracias, Cristian, gracias. Personalmente, esta es mi opinión, a Dios le agrada eso. A Dios le agrada eso, que vayamos delante de Él con lo que sentimos, con lo que nos pasa. Y decirle, sí, tenemos lucha con nuestra carne, continuamente. Decir a Dios, sí, Señor, pienso esto, me siento así, estoy mal, pero declarar la palabra, como bien decías, Cristian, declarar la palabra. Y ahí es donde el Señor va haciendo. Cuando declaramos la fe, ¿en quién creemos? ¿Quién es el que puede hacer todas las cosas? Cuando nosotros declaramos que a pesar de estar así, sabemos quién está en nosotros, a eso le agrada a Dios, que nos mostremos realmente como somos. Porque Él lo sabe, pero que nosotros declaremos cómo somos, qué nos pasa. Estamos enojados, estoy enojada, Señor, por esto. Y ahí declara la palabra. Pero sé que el enojo no hay que mantenerlo. Y declarar, pero mostrarle al Señor lo que somos. Eso hacía David. Por eso, ¿quién tenía un corazón agradable a Dios? David. Porque le mostraba, le decía todo lo que le pasaba. Y eso tenemos que hacer delante de Dios. Gracias, Cristian. Félix, a ver si te Félix, sale el a audio ver ahora. si puedo, Félix, porque quiere hablar, pero... Ah, perdón, Silvia también. A Sí, ver, pero no primero podré. estaba Bueno, Feli, a ver si sale el audio. sí, pero me dice que no le Feli, sale. prende fuego la máquina. Y si desenchufás el auricular, Bueno, vamos a dejarle a Silvia, porque si no. ponelo por el chat, feliz, lo que puedas. Escribilo por el Sí, chat, Feli. te escuchamos, Silvia. Sí, bueno, escuchando un poquito también al hermano que habló recién, es parte de conocernos nosotros con Dios, ¿no? Como para poder también después entender a una persona por el proceso que está pasando, ¿no? Bueno, Y tiene que ver con sí, eso. y bueno, yo lo he vivido muchas veces y he vivido muchas experiencias fuertes con Dios y Dios me ha mostrado muchos milagros. Gloria a Dios. Uno solito, mi mamá se le había salido, tiene úlceras hace 11 años en las piernas, y una vez, hace 2 años, salieron de una pierna todos sus tendones afuera. Y pensamos que había que amputar y todo, y bueno, no había otra más que creer en el Señor. Los médicos me decían que si amputaban, ella perdía la vida porque estaba muy anémica, muy depresiva. Y bueno, Dios me mostró su mano y creímos todos,
y a ella también, mamá, ese momento de más fe que de la que tenés, una sierva de Dios toda la vida, y bueno, y Dios mostró, no hicimos nada nuevo, el médico me dijo, vamos a esperar, y en esa espera Dios obró. Y bueno, hay muchas cosas como esas que nos pasan, que nos hacen estar con más relación con el Señor y creer más de que Él puede hacer todos esos cambios Amén. y hacer lo que Él quiere. Entonces, Amén. bueno, a mí me costaba durante muchos años entender que era Dios que gobernaba mi vida, pero lo aprendí. Dejé de ser yo para que Él obre. Y Amén. entonces es un poco conocerse uno para poder saber dar al otro qué es lo que necesita, que nunca nos llegamos a conocer, porque Dios solo nos conoce como tiene que conocer. Exacto, sí, por supuesto. Pero sí, escuchando la palabra de él, y como decía el hermano, ¿no? Que decía que se desesperaba y que a la vez alababa y agradecía. Y a veces cuando una persona está en momentos muy críticos de su vida, le pasa eso. Exacto, es así, es así. Es Sí. así, pareces a veces un loco caminando por la calle o hablando con el Señor, hasta que, bueno, Dios te equilibra, ¿no? Porque te das cuenta que está a su mano de repente cuidándote y entregándole todo a Él. Pero a veces nos cuesta entregar. Y bueno, era compartir un poco eso. ¿Sí? Gracias, Silvia, gracias. Gracias por No, compartir. Gracias. no, por A favor. ver, Félix, si te lo arreglé desde acá, el audio. Oh, No, seguí sin se va a audio. quedar con ganas de hablar, Félix, y siempre participa. Bueno, Félix, lo hablaremos la clase que viene, anótatelo. ¿Alguien más quiere participar? Y si no, ya damos por cerrada la reunión, la clase. ¿Te tengo la grabación, Andrea? Sí.